Saludamos a todos aquellos, poquito más. Saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de las redes, a través de Facebook Live y a través de YouTube. Como siempre yo les digo, esto es si usted quiere, comparta con otros esta transmisión para que también otros sean edificados por la palabra de gracia que nosotros anunciamos y predicamos. Muy bien. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Levante la mano los que participaron el domingo pasado. Pregunto, familia. Pregunto. ¿Cuál fue el tema? ¿De qué hablamos? ¿Cuál era el título? ¿Quién dijo? Dile. Estaba en clase, ¿eh? Juntos en la misión. Y la misión es la evangelización. Pues familia, esta mañana seguimos y nuestro título le hemos puesto divulguemos nuestra fe, no callemos. Lea conmigo lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 9 en adelante. Ya que creemos el testimonio humano, hemos oído varios testimonios humanos hoy, ¿sí? ¿Verdad? Testificando de un Dios fiel, de un Dios bueno. Dice Primera de Juan, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio ¿qué? Vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. En Hechos capítulo 20 y el verso 24, se lee, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pues familia, ustedes saben que estamos viviendo tiempos muy polarizados. En el país que nos ha recibido, vivimos una crisis social, política, económica, moral. Muchas personas hoy en día viven en inseguridad, en confusión, llenas de temor, de desesperanza y de división. Las noticias de esta semana nos atraparon con el secuestro de la mamá de una periodista destacada y conocida en el país. Pero fíjese qué curioso la polarización que nosotros vivimos. Que la periodista tiene una orientación ideológica definida. Pero los que no están de acuerdo con esa posición dieron gracias a Dios por lo que estaba viviendo la periodista. Es una muestra de la polarización que vivimos hoy en día. La gente se pelea por un color. La gente se enemista por un color y todos aducen y agarran bando. Hoy se celebra un evento deportivo de mayor audiencia aquí en los Estados Unidos. Y el artista invitado para la mitad, pues hay diferentes opiniones. Usted visita las redes sociales y ve todo tipo de posiciones. Lo triste es que hay algunos creyentes que dicen, él
no nos representa. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? ¿A quién representamos? Porque al que representamos fue aquel que dijo, no paguéis mal por mal. Al que representamos es aquel que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros, familia, en medio de esta oscuridad, Dios nos ha dado una misión clara, poderosa y urgente. El Señor Jesús en Marcos 16 dijo, vayan por todos los países del mundo. ¿Y qué? Y anuncien la buena noticia a todo el mundo. Esto no es una sugerencia, esto es un mandato divino. Cristo mismo nos envía a llevar esperanza a este mundo que se pierde. Por eso, nuestro tema de hoy es que divulguemos nuestra fe, que es prohibido quedarse callado, porque en esta ciudad en la cual Dios nos ha puesto a vivir, hay mucha gente que le pertenece a Dios. Y el apóstol dice, mi vida no tiene propósito, no tiene sentido, a menos que yo use mi vida para cumplir la tarea que me asignó el Señor. ¿Y cuál es esa tarea? Dar testimonio del evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues familia, la Biblia nos enseña que nuestra fe no se debe esconder, porque la fe verdadera se comparte, se vive, se proclama. El apóstol Pablo en Romanos 1:8 dice, escribe para la iglesia que estaba ubicada en Roma, primeramente doy gracias a mi Dios mediante vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire qué tremendo, familia, qué testimonio tan poderoso, que la fe de los creyentes de la iglesia en Roma era conocida en todas partes. Y déjeme decirle a usted en esta mañana y a los que nos siguen a través de las redes, que Dios nos está llamando para que nuestra fe también sea visible. Que sea visible en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. No podemos quedarnos callados. Que otros puedan escuchar de nuestros labios el testimonio de nuestra fe. En qué creemos y en quién nosotros creemos. ¿Cuál es lo que testificamos? ¿De quién es que hablamos? Porque opiniólogos, familia, hoy abundan. En las redes sociales aparecen opiniólogos, expertos en asuntos sin importancia. Todo mundo quiere opinar, pero nosotros no estamos llamados a difundir o a divulgar las opiniones de otros, sino que el llamado es dar a conocer al único Dios vivo y verdadero y a su Hijo que nos fue dado. Y no es que nos envía y dicen vayan por todos los países y anuncien la buena noticia, sino que el Señor ha prometido poder espiritual para que nosotros podamos cumplir la misión. ¿Y cuál es la misión? La evangelización. Estamos juntos, familia, los hijos de Dios, en la misión. ¿Y cuál es la misión que se nos ha encomendado? La evangelización. Dar testimonio del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Voy rápido por el tiempo porque, familia, la cocina nicaragüense, déjeme decirle, es buena. Es buena. Dice Hechos capítulo 1:8. Mire qué bonito, familia. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y serán qué? ¿Qué es lo que lee usted ahí? Y serán mis testigos, dice. Y le hablarán a la gente acerca de quién. No te dice, hablarán a la gente acerca de mí, no de la iglesia, no del pastor, no del apóstol, del profeta, no. Le hablarán a la gente acerca de mí. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no necesita escuchar la opinión del predicador. Lo que la gente necesita es escuchar a Dios.
su palabra, que es viva y que es poderosa. Y les dice, en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Era como una estrategia. Jerusalén era la ciudad donde ellos vivían. Luego, alrededor estaba Judea. Luego venía Samaria y luego lo último de la tierra. Van a comenzar, les dice, en Jerusalén. Y ellos, dice la palabra, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Pero ellos se engolosinaron y se quedaron solamente en Jerusalén. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que vino persecución sobre los creyentes. Y en Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Hermanos, como hemos escuchado en los testimonios, muchas veces nosotros pensamos que las crisis son obstáculos, son dificultades, pero también en los testimonios hemos escuchado que Dios los usa como oportunidades para expandir el evangelio. Que es lo que hemos escuchado de la boca de los que han testificado hoy, y usted sé que tiene también algo que compartir. Los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes. ¿Y qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. El Señor también nos dice hoy, familia, 8 de febrero, cumpleaños de Eliud. En Hechos 18:9 le dice al apóstol Pablo por medio de una visión. Mire, esto es para usted. No tengas miedo. No tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Familia, déjeme decirle que Dios no nos ha convocado hoy por pura casualidad. Usted está aquí y no escucha al predicador, escucha al Señor lo que está diciendo por su espíritu. No tengas miedo de hablar de mí. Abre tu boca. Cuéntale a otros de tu Dios, de tu fe, de qué es lo que tú crees, qué es lo que da valor y sentido a tu vida. Dios nos recuerda, lo leía Miguel, que no estamos solos. Él respalda a los que hablan de Él. Por eso el testimonio personal. Por eso es que no podemos quedarnos callados de las cosas buenas que el Señor hace en nuestras vidas. En Marcos 5, 19, 20 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, ¿y qué? Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué fue lo que hizo este joven? Dice que fue y comenzó a ¿qué? A publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Entonces, familia, difundamos nuestra fe, no nos quedemos callados. Ustedes saben que estamos viviendo en una generación donde sistemas de pensamiento antagónicos a Dios se levantan hoy en día. Movimientos y sistemas, formas de pensamiento encaminados a ridiculizar a la familia, al matrimonio y a la iglesia. Movimientos alrededor del mundo, teólogos y de diferentes gremios se reúnen queriendo invalidar la autoridad de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos aducen y dicen que es un libro antiguo, pasado de moda y que no es apto para la modernidad en la cual nosotros estamos viviendo. Si otros se levantan, familia, están dispuestos
a manifestarse, a expresarse en diferentes lugares, viajar de un lugar a otro para levantar su bandera, su ideología, la inclusión. ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, que somos portadores de un mensaje de verdad, vamos a quedarnos con los brazos cruzados y vamos a quedarnos callados? Familia, el llamado es para que anunciemos y demos a conocer al único Dios vivo y verdadero y a su Hijo que nos fue dado. Así es que cuéntele a otros, no se quede callado, cuéntele a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted y cómo Él ha tenido misericordia de usted. Porque si hay algo que yo puedo estar seguro es que Dios ha tenido misericordia de usted. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque hoy estamos aquí. Porque podemos decir hasta este momento, Dios nos ha ayudado. Porque que hemos pasado dificultades, las hemos pasado. ¿Quién no ha vivido momentos de soledad, de angustia, de ansiedad, de desesperación, de temor, de inseguridad? ¿Quién no? Dígame. Momentos donde pensamos que hasta ahí llegamos. Momentos de carencia, momentos de dificultad, de angustia, de temor, de miedo. Todos los hemos pasado. ¿Quién no ha fracasado? Dígame, ¿quién no ha tropezado? ¿Quién no ha defraudado y ha traicionado a otros? ¿Quién? Dígame. ¿O solo a mí me pasa? Todo, familia, pero ¿por qué estamos aquí? Después de una pandemia, ¿por qué estamos aquí? Déjeme decirle que yo creo que el plan y el propósito eterno de Dios sigue vigente con usted. Mire, alguien me dijo, pastor, yo creo que usted la ha agarrado conmigo. Porque las cosas que usted dice, las está diciendo por mí. ¿Sabe qué le dije a esa persona? Qué egoísta es usted. No le deja nada a los demás. Sí. Pero mire, no lo digo por usted. Pero a usted se lo digo. No podemos quedarnos callados, familia. Tenemos que contarle a otros las buenas cosas y la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Cada uno de nosotros tiene una historia de misericordia, de restauración, de consuelo, de salvación. Y esa historia suya puede ser la puerta que abre el corazón de alguien para Cristo. Recibí el informe de lo que sucedió en el grupo de Amor y Verdad el lunes en Bill Road. Me compartieron que Nilda abrió su corazón y compartió su testimonio de vida, lo que ella ha vivido. Una situación no fácil. Pero el impacto del testimonio de Nilda alcanzó a otra persona que estaba en el grupo, que se pudo identificar con ella. Familia, y después de visitar iglesias por mucho tiempo, a esta persona se le abrieron los ojos y pudo recibir a Cristo Jesús. Pudo hacer la oración de fe. ¿Qué provocó eso, familia? El testimonio de la boca de una hija de Dios que decidió no quedarse callado. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Su Espíritu nos dice en este momento. Que la historia que tú tienes, que los momentos de dificultad, dolor y adversidad que tú has vivido, pero hoy estás aquí, ese testimonio de vida puede impactar a alguien más que está necesitando de ese testimonio, de esa palabra. Por eso es prohibido quedarse callado. Tenemos que hablar, familia. Nuestra segunda afirmación dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Voy rápido, familia, porque la comida huele. Esta es la palabra de fe que predicamos. Familia, en esta congregación no predicamos opiniones humanas. No predicamos ideologías. Lo que predicamos es una verdad eterna y absoluta.
La Biblia declara en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único camino hacia Dios. No existen atajos, no existen alternativas, no existen sustitutos. Él es el único camino al Padre. La Escritura confirma, 1 de Timoteo 2:5-6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por todos, de lo cual se dio ¿qué? Testimonio a su debido tiempo. Se dio testimonio, no se quedó callado, familia. El testimonio. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso nuestro mensaje es Cristo. Y desde este púlpito tratamos de ser lo más cristocéntricos. Temas para hablar hoy en día, hay mucho, familia. Pero el mensaje que necesita esta generación hoy en día es a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podrá tener religión, podrá tener tradiciones, podrá tener teología, experiencias, temblores, calambres. Pero vida solamente tiene el que tiene al Hijo, el que ha recibido en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Léalo conmigo, porque Romanos dice en el capítulo 10, más que dice, hey, mira, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Y mire, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Familia, la pregunta es entonces, ¿en qué tú estás creyendo? ¿Cuál es tu fe que vas a divulgar? Porque no se trata de las tradiciones, no es que mi abuelita me dijo, no es que allá en mi pueblo de donde yo vengo el asunto era así, no. Familia, lo que tú crees en tu corazón, eso es lo que hay que confesar con nuestra boca. En ningún otro hay salvación. Familia, el único que tiene poder para perdonar todos tus pecados, los de ayer, los de hoy y de mañana, es Cristo Jesús. El que se ofreció voluntariamente en sacrificio a la cruz y derramó hasta la última gota de sangre fue Cristo Jesús. No fue el apóstol de turno, familia, ni el movimiento profético y apostólico. No, es Cristo Jesús, a quien debemos dar a conocer. Es a ese Señor que tú conoces, ese Señor que transformó tu vida, ese Señor que te da sentido, ese Señor que te impulsa a salir adelante, queriendo alcanzar los logros y los sueños que Él ha puesto en tu corazón. A Él es que nosotros debemos dar a conocer. Entonces, observamos en este texto, familia, que la salvación se requiere de fe en el corazón, pero se requiere también confesión con la boca. Por eso no podemos quedarnos callados. No es que somos creyentes de la secreta o de la ultra secreta, no. La verdadera fe, familia, la verdadera fe se expresa, se declara y se comparte. No, pensé que iba a haber entusiasmo ahí, pero... O se lo repito, mire, la verdadera fe, familia, se expresa, se declara y se comparte. Amén. Vamos a la parte final entonces, que dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Muchos creen que dar testimonio del evangelio de la gracia es inútil,
porque la gente no va a escuchar. Pero la Biblia nos enseña algo glorioso. Según de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Familia, la Biblia no es simplemente un libro, sino que es la voz viva del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Mire qué audio es tan buena que les preparó este cuadro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y mire, 4 cosas. Número 1, es útil para enseñarnos lo que es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, familia, no es un sistema de pensamiento. La verdad es una persona. Y la palabra de Dios nos enseña lo que es verdad. En segundo lugar, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es la palabra de Dios, familia, la que nos hace entender lo que está mal en nuestras vidas. En tercer lugar, dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hemos aprendido que lo incorrecto seguirá siendo incorrecto aunque muchos lo estén haciendo, y que lo correcto seguirá siendo correcto aunque pocos lo están haciendo. Y la palabra de Dios nos enseña a hacer lo correcto, no agarrar atajos, no agarrar caminos diferentes, sino a hacer lo correcto. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Familia, no tengo el tiempo para desarrollar todo, pero quiero decirle que la palabra de Dios tiene 2 funciones. Es de doble filo. Por un lado, corrige el pecado, rompe el orgullo y confronta el ego. Pero por otro lado, la palabra de Dios te sana, te restaura, te consuela, te guía, te imparte vida. Por un lado, corrige y señala donde tú y yo nos equivocamos, lo que hacemos incorrecto, pero por otro lado, es un bálsamo a nuestro ser, porque nos consuela, nos fortalece y nos infunde aliento. Déjeme decirle, familia, que usted y yo no convertimos a nadie, sino que es la palabra de Dios la que transforma los corazones. En conclusión, familia, no callemos, difundamos nuestra fe, no nos quedemos callados. No tengas miedo, familia de amor y verdad. Ustedes que han aceptado el hecho de anunciar el evangelio en los diferentes grupos, no tengas miedo de hablar de mí a la gente, dice el Señor. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. Hermanos, vivimos tiempos donde el mundo necesita escuchar la verdad más que nunca. Use sus redes sociales. Use las plataformas de difusión. La palabra del testimonio de su boca. Las llamadas telefónicas. Usemos la familia para compartir la verdad, porque este mundo lo que necesita es oír la verdad. Usted no va a cambiar a nadie. No. Nosotros solamente somos portadores. Anunciamos la verdad y le decimos al mundo que en ningún otro hay salvación, que solamente en Cristo Jesús. El silencio de la iglesia fortalece la mentira, pero la voz del creyente ilumina la oscuridad.
Familia, no podemos quedarnos callados con los brazos cruzados. Si Dios ha puesto en tu corazón el integrarte y formar parte de un grupo, pues hazlo con fe, no tengas miedo. Congrégate, compártele a otros, familiares, vecinos. Llévalos allá al grupo, comparte lo que el Señor ha hecho contigo, con tu fe. No lo vas a convencer tú, porque nosotros no convencemos a nadie. Simple y sencillamente, familia, como dijo el ciego, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablamos de esto? Que los religiosos de ese tiempo se molestaron porque Jesús había sanado a un ciego, le había devuelto la vista. Y entonces los religiosos, familia, fueron donde los padres y le dijeron, ¿es cierto eso que tu hijo anda diciendo? ¿Es cierto que tu hijo era ciego? Y los padres dijeron, bueno, ese es nuestro hijo. Y que estaba ciego, nació ciego. Pero ¿cómo recobró la vista? Nosotros no sabemos. Él ya está grandecito. Vayan y pregúntenle a él. Fueron donde él y le dijeron, bueno, yo no sé quién es él. Yo lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Familia, ese es el testimonio nuestro. Sí, mira, yo lo único que sé es que yo antes no tenía propósito, mi vida era vacía. Yo lo único que sé es que viví en angustia, en desesperanza, en temor, pero ahora yo camino en confianza, en seguridad, porque sé y conozco que mi Dios es fiel y poderoso para cumplir todo aquello que Él nos ha prometido. Amén. Entonces, familia, yo lo animo a que se integre a un grupo, que participe de un grupo, que se sienta parte de un grupo y que usted dé testimonio de su fe. Entonces, Dios nos llama hoy, familia, ¿a qué? A hablar sin miedo, a testificar con valentía, a compartir nuestra experiencia con Cristo y a predicar el evangelio con amor y convicción. Esto es muy importante porque estudiamos el domingo pasado que usted y yo, por la gracia de Dios, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? Que usted y yo somos ministros de vida, no de condenación. Somos llamados a predicar vida, esperanza, amor. No somos llamados a predicar culpabilidad, condenación, a que el otro se sienta que es una llaga podrida. No. Rata de dos, no de tres, de dos. Familia, hemos sido llamados a impartir vida. Entonces, lea conmigo esto. Dios nos llama hoy. Familia, pero con valentía, compartir nuestra experiencia con Cristo, predicar el evangelio con amor y convicción. Recordemos que en cada ciudad hay personas que le pertenecen a Dios y están esperando escuchar el mensaje de salvación. En Kendall, en Hialeah, en El Doral, en Big Road, hay gente que le pertenece a Dios y están esperando escuchar el mensaje de salvación de su boca. Entonces, finalmente, Audi puso, levantemos, todos juntos, levantémonos con pasión espiritual, proclamemos con gozo, vivamos con entusiasmo, porque la iglesia no retrocede, la iglesia avanza. Aleluya. Póngase de pie, familia, y oremos al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta hora por tu palabra y por tu desafío. Gracias, mi Dios, que tú eres bueno y que tú eres fiel. No te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros y nos has puesto en esta ciudad para que llevemos fruto.